Al hablar de los tejidos es de vital importancia citar la histología, que es la rama de la biología que estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. La histología se relaciona estrechamente con la anatomía microscópica, pues su estudio no se detiene en los tejidos, sino que va más allá, observando también las células interiormente. Podemos definir los tejidos vegetales como el conjunto de células eucariotas conglomeradas que se encuentran unidas en forma perdurable formando grandes grupos laminados y macizos. Es decir, estas células de tejidos se fusionan con la finalidad de poder desarrollar continuamente las mismas funciones. Los tejidos vegetales están formados por células vivas que se encargan de realizar todos los procesos de desarrollo, los cuales pueden ser, por ejemplo, la fotosíntesis, la respiración, el almacenamiento de sustancias, así como también las fases de crecimiento y de reparación para reemplazar células muertas. Los tejidos celulares vegetales se dividen en dos importantes grupos, tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Veamos cada uno de ellos, sus características y funciones. El tejido meristemático es el responsable del crecimiento del vegetal. Se halla conformado por células pequeñas, células jóvenes, células con núcleos grandes, sin vacuolas y pared celular muy fina, poliédricas y poco diferenciadas. Tienen una gran capacidad de división celular. Estas células jóvenes que conforman el tejido meristemático reciben el nombre de meristemos. Estas permanecen en continua división celular por mitosis, ya que a partir de ellas se derivan todas las demás células que conforman la estructura del vegetal, permitiendo así el crecimiento de la planta y permite el crecimiento no solo en longitud del vegetal, sino que además contribuye al engrosamiento de la misma. Los tejidos meristemáticos responsables del crecimiento, como podemos observar en el gráfico, se encuentran en las partes verdes de las plantas, a lo largo del tallo del vegetal, en su extremo superior y en las hojas. El tejido meristemático del vegetal se clasifica en tejido embrionario, tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. A través de la siguiente animación podrás darte cuenta dónde está ubicado y cuál es la importancia del tejido meristemático embrionario en el vegetal. Como te has podido dar cuenta, el tejido meristemático embrionario se llama así por estar ubicado en la semilla, dentro de la cual se halla el embrión, es decir, las primeras estructuras que darán origen al vegetal. Este tejido embrionario es exclusivo de las plantas vasculares, es decir, de las plantas que poseen tejidos conductores, y es el encargado del crecimiento, y se clasifican en función del momento en que actúan, es decir, si es en las primeras o segundas etapas de la vida del vegetal y de la situación o la ubicación dentro de la planta. El tejido meristemático primario procede de las células embrionarias no diferenciadas, formando el llamado tejido primario. Este tejido es propio de las plantas jóvenes y de los brotes. Produce un crecimiento primario en longitud, como los tejidos conductores del floema y del xilema que veremos más adelante. Este tejido meristemático primario se encuentra en el ápice o extremos de raíces y de los tallos, como tú puedes observar en el dibujo, llamado también meristema apical. Este tejido meristemático apical, como puedes observar en el siguiente video, permite el crecimiento de la planta hacia arriba o hacia abajo y en el interior de yemas en el tallo.
El tejido meristemático secundario. Este tejido se forma a partir del segundo año de vida, forma las partes más viejas del vegetal y es responsable del crecimiento en diámetro, es decir, tiene un crecimiento secundario en grosor y se encuentra en el tallo y la parte ancha de la raíz. Está distribuido en todo el vegetal. Las células forman una capa cilíndrica en el interior de los tallos y las partes anchas de las raíces más viejas, produciendo un meristema lateral que produce un crecimiento secundario en grosor del vegetal. El tejido meristemático secundario se divide en cambium vascular y felógeno. El cambium se ubica entre el xilema y el floema secundario, contribuyendo con el aumento en grosor del vegetal. El felógeno, en cambio, es el tejido localizado en la periferia del tallo y la raíz,